Bienvenido y bienvenida a Pasos de Valiente Podcast, un espacio seguro para tratar temas profundos, experiencias de vida que marcan huella. Hablaremos sobre mentalidad, amor propio y expansión de conciencia para que te abras a una vida llena de intención, manifestaciones y felicidad. Abordaremos estos temas con la finalidad de transformar en ti creencias limitantes, hábitos y paradigmas que detienen tu crecimiento. Mi nombre es Mariela Enríquez, soy Life Coach y estoy aquí para acompañarte a elevar tus estándares y para que manifiestes desde el merecimiento la vida de tus sueños. Hola Verito, bienvenida, buenos días, me da mucho gusto que estés por acá. Encantada de recibirte en Pasos de Valiente Podcast. Me encanta tenerte como invitada porque eres una persona a quien yo admiro mucho, a quien estoy siguiendo los pasos muy de cerquita. Hemos sido compañeras de estudio en la certificación que recibimos y me da un gran placer tenerte por acá. Siéntete bienvenida, siéntete como en tu casa. Y voy a proceder a presentarte con una pregunta que me gusta hacerle a mis invitados. ¿Quién es Verónica Aranday? Preséntate con nosotros para poder empezar a compartir. Hola Mari, ¿cómo estás? Muchas gracias por permitirme compartir este espacio contigo. Me siento muy honrada de compartir mi historia y lo que hemos vivido juntas. Y pues Verónica Aranday es una mujer que se quiere comer el mundo a mordidas, a pedazotes grandotes. Tiene muchas ganas de compartir su historia y todo lo que he vivido, todo lo que he trascendido. Actualmente yo vivo en el estado de Texas, en Estados Unidos. Tengo 3 hijos, soy mamá, soy esposa. Y soy life coach, o sea, soy life coach y amo lo que hago. Soy una mujer que tiene muchas ganas de cambiar vidas, de transformar vidas, de acompañar a personas, de compartir su mensaje. Tengo mucha hambre de que mi historia sea escuchada, porque sé que hay muchas personas que se pueden identificar conmigo, que necesitan ayuda, que están en el mismo lugar que yo estaba hace 2 años. Entonces, esa es Vero, una mujer que quiere salvar al mundo. O sea, soy la mamá de los pollitos, en otras palabras, y esa es mi energía, de que te quiero ayudar, quiero estar contigo, porque sé que lo que tú estás pasando no es nada fácil y quiero acompañarte. Entonces, esa soy yo, esa es Vero. Claro, y es muy importante permitirnos ser ambiciosas o ambiciosos en alineación a nuestro propósito, porque desde ahí te permites querer y el querer es poder. Entonces, todo este anhelo, toda esta hambre por comerte al mundo definitivamente te está dando la plataforma para poder realizarlo sin necesidad de pedirle permiso a nadie o aprobación a nadie, Verito. De verdad que me siento muy honrada de tenerte por acá y siéntete bienvenida. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de una de las heridas de la infancia, que es el rechazo. Y cuán importante es darnos cuenta de cómo todo esto que pasó en nuestra vida y en nuestra infancia, incluso antes de que naciéramos, influye tanto en nuestra mentalidad, en nuestra personalidad, en todas esas máscaras que a veces nos ponemos por querer ser aceptados por otras personas, por quienes nos rodean, en nuestra necesidad de recibir amor, de recibir comprensión, porque es nuestro más grande anhelo, ¿no? Cuéntanos un poco de tu historia, cómo tú identificaste que tenías una herida de rechazo en tu vida, cómo llegaste a ese momento de decir, ay, yo resueno con esto, me identifico. Mira, esto empezó cuando tuvimos este evento en nuestra certificación donde hablaron de las heridas.
Entonces, cuando yo me empecé a escuchar, dije, o sea, yo sabía que esto, o sea, que yo tenía heridas y yo me identificaba mucho con la herida de abandono, pero la de rechazo me empezó a hacer ruido. Y dije, empecé a buscar, me leí el libro, leí información y para mí fue tan, ay, ¿cuál es la palabra que busco? Sorprendente cuando yo me doy cuenta de que yo encajaba en mucho de esto. O sea, cuando yo la leí más a detenidamente, más a conciencia y empecé, y todo fue porque había, ¿por qué quería yo empezar a saber si yo la tenía? ¿Por qué? Pues porque llegamos a un punto de nuestra certificación que tenemos que darnos a conocer y era este miedo que sentía, ¿qué tal si nadie me ve, nadie me acepta, nadie me sigue, nadie me compra? Entonces es como que necesito hacer conciencia con esto. Y cuando yo empecé a darme el tiempo de buscar más información sobre esto, a leer más sobre el tema, me di cuenta que esta herida se desarrolla desde el vientre de nuestras madres, cuando estamos en el vientre de nuestras madres. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo así que desde mi mamá, si yo sé que mi mamá, yo soy la primogénita, entonces mi mamá anhelaba mucho que yo naciera. Entonces, ¿cómo es esto de que esto pasó? ¿Por qué? Entonces empecé a escarbar, empecé a preguntar, empecé a hacer preguntas a mi mamá y fue esto donde yo me entero de que, bueno, mi mamá se casó cuando ya mi mamá en ese tiempo se consideraba como que ya estaba quedada. Mi mamá tenía 30 años, entonces ella tenía mucho miedo a no ser mamá. Ella pensaba, no voy a ser mamá, probablemente. Entonces, cuando ella se entera de que yo vengo, pues se siente muy feliz, muy contenta, todo esto. Pero mi mamá dice que ella empezó a ver que las cosas no estaban pasando como ella quisiera y no precisamente conmigo. Primero ella tenía miedo que algo estuviera mal conmigo, porque ella tenía 31 años y pues ¿qué tal si yo nacía con algún defecto o cosas así? Luego otra cosa era de que su matrimonio no estaba haciendo lo que ella deseaba. Mi papá le gustaba mucho tomar y estaban recién casados y entonces pues ella no entendía por qué si estamos recién casados, él se va, me deja sola, no me está complaciendo todos estos antojos que yo tengo, empezó a haber carencias, es decir, ¿por qué estoy trayendo una niña al mundo? O sea, o sea, esta parte de decir, no es que la estoy rechazando, pero estoy sintiendo miedo de que voy a traer a una criatura, porque en ese entonces ni siquiera sabía si yo era niña o era niño, pero era como que la deseo tanto, pero a la vez tengo tanto miedo de no sé a dónde la estoy trayendo. Entonces, creo que de ahí se desarrolló esta herida en mí de que sí, cuando nací, o sea, yo fui una niña igual como platicábamos antes, o sea, una niña muy consentida en el sentido de que mi papá era el menor, mi mamá es la menor, entonces yo era como que la nietecita más pequeña, todos mis primos ya eran primos mayorcitos, entonces yo era la bebé, entonces yo recibí mucho, mucho, mucho amor de toda mi familia, pero en sí a mí me faltó este amor de mi mamá y de mi papá, y no que no me quisieran, yo sé que me amaban, pero mi mamá era como que necesito proveer. Su amor de ella era como que mientras ella tenga algo que comer y ropa que vestir, quiere decir que la amo. Entonces mi mamá nunca fue una mujer de abrazarte mucho, de estas caricias. Yo recibí esto más por lado de mis familiares que de mi mamá. Entonces yo te puedo decir que hasta la fecha a mi mamá le cuesta abrazarme. Y yo sé que mi mamá me ama, yo sé que ella me ama. De hecho, ayer aún a esta yo tengo 46 años, ella todavía a mis 46 años, ella se preocupa por lo que yo como. Si comí bien, no comí bien. Ayer yo fui a comer con ella y ella todavía usa esta manera de demostrarme su amor. Entonces, de esta manera fue que yo descubrí que esta herida existía en mí. Qué importante. Y es que anteriormente también se tenía esta creencia de que, como dices tú, de que si no tenías hijos jovencitas, si no te casabas jovencita, entonces estabas quedándote o ya estabas muy mayor. Pero en realidad, a los 31 años, una mujer es joven, ¿no? Todavía está en su época floreciente para poder ser madre. Y lo que dices acerca de la situación con tu papá es algo que las mujeres vivimos frecuentemente en nuestras relaciones de pareja.
que por las mismas heridas que traemos, que nos generan inseguridades, aunque las cosas no estén pasando tan graves, nosotros nos hacemos un cuento en nuestra cabeza, una historia totalmente irreal que nos hace dudar de si somos capaces, de si valemos lo suficiente, si vamos a poder con todo lo que estamos haciendo. Entonces, me parece muy importante remarcar esto cuando estás en una etapa gestacional, cuando estás dando vida a otra persona, cuán importante es que tengas esa confianza y esa seguridad en ti como mujer de que vas a poder, de que no importa la situación que hay afuera, en ese momento eres tú con tu bebé y que estás lista para recibir esa vida y para darle todo el amor. Otro punto que tocaste también es acerca del lenguaje, de los lenguajes del amor que expresamos, ¿no? Tan naturalmente. Y es que antes también yo he observado que la mayoría de personas no acariciaban, no besaban, no te decían te amo, sino el lenguaje más común era con actos de servicio. Y muchas mamás hasta la fecha de hoy todavía tienen este bloqueo, te puedo decir. Culpable, soy culpable. Sí, ajá, De- o este sea, bloqueo. Y yo también, a mí me pasa, o sea, me ha costado ser una mamá cariñosa por la misma forma en la que yo fui educada y por lo mismo que recibí. Entonces, sumamente importante esos puntos que tocaste. Y me gustaría saber un poquito más acerca de qué rasgos generó esto en ti, cómo se desarrolló tu personalidad, qué pudiste identificar, qué te generó este momento de... mira, me volví una persona muy miedosa, una persona, y no miedosa al cucuy, o sea, una persona muy insegura, siempre muy insegura. Y es de cuando vas y te pones esta máscara que aparenta ser doña chingona, pero en realidad te estás muriendo de miedo. O sea, en realidad no eres valiente para hacer muchas cosas. Entonces, estas personas tendemos mucho a conformarnos con lo que, como que con lo que hay, para no ponernos ahora sí en el foco, en la luz, a luego a exponernos a luego ser rechazadas. Entonces es como que mejor low key, aquí todo por debajito, o sea, paso desapercibida, que nadie me vea, porque tengo miedo a que luego me rechace. Entonces, esa fue la historia de mi vida, de decir, algo de mí, había un fuego interior que quería más, pero el miedo siempre me hacía que yo me contara estos cuentos de que, pues, o sea, ni nadie te va a escuchar, ni nadie te va a ver, ni eres tan importante, ni, o sea, te van a decir que no, entonces pues mejor calladita aquí, mientras vayas pasando la vida conformemente, pues está bien, no pasa nada. ¿Por qué? Porque nos da mucho miedo a que nos rechacen, o sea, es de no ser aceptadas, de no encajo en ningún lado. Esto yo lo vivía mucho, de en ningún lado me siento que soy yo, en todos lados siento que me rechazan. Entonces, cuando yo llego a Sherpa y que encajo así como la pieza de un rompecabezas, se siente súper bonito porque entonces ahí yo dejo atrás esa parte de que me van a juzgar, de que me van a rechazar. Aquí puedo ser yo realmente. Entonces, aquí es donde yo digo, ¿y qué tal si lo empiezo a expandir hacia otras áreas? ¿Qué tal si no nada más en mi grupo de Sherpa me siento bien? ¿Qué tal si yo me puedo dar el permiso de ser quien yo soy? Sin este miedo a que la Verónica chistosa, la Verónica mitotera que llevaba por dentro, realmente florezca. Entonces, mira, es muy curioso lo que hacen nuestros padres, porque yo fui la mayor, luego está mi hermana, y mi mamá siempre fue como que yo tenía que ser la niña bien portada para que me aceptara. Era la niña que era obediente, que iba súper bien en la escuela, que nunca se metía en líos, y mi hermana era todo lo contrario a mí. Entonces yo escuchaba esta parte de mi mamá de decir, ¿por qué? Miren a Vero, o sea, entonces
ella es una niña súper inteligente y bien portadita y nunca me da problemas. En cambio, tú, Mónica, que qué bárbara, que, o sea, sacando 6 en la escuela, eres bien fiestera, pero había una parte de mí que anhelaba ser como mi hermana, de tener muchas amiguitas, de salir en los bailables, todas estas cosas, pero como yo quería que mi mamá me aceptara y no me rechazara, y aunque mira, esto lo hacemos tan inconsciente, somos niños, y mi mamá en realidad no estaba no aceptando a mi hermana, pero ella no sabía que al ella decir estas palabras estaba creando heridas tanto en mi hermana como en mí, porque yo sé que hasta la fecha de hoy mi hermana, ella pelea con esto de que mi mamá no la quiere. Yo sé que mi mamá adora a mi hermana, pero ella porque sintió esta comparación entre nosotras fue esta parte de somos distintas y yo quería ser como ella y ella quería ser como yo, ¿me entiendes? ¿Te das cuenta de lo El tema con chistoso? las hermanas, ¿no? Sí, lo chistoso de esto. Entonces es esta parte de que me peleo mucho con esto, me comparo, siempre me estoy comparando, me da miedo que no me acepten, mejor me quedo en este caparazón y fue lo que yo hice. Me pongo este caparazón de que prefiero ser invisible porque qué tal, pero mi corazón anhelaba ser esa mujer mitotera que soy hoy. ¿Me entiendes? Que hoy le di permiso a de que si no hay quien no me siga la corriente, está perfecto, me la sigo yo sola. Ya no me siento de que van a decir, oye, si está, ¿qué le pasó? O sea, ¿por qué Vero es así si ella no era así? Ahora me estoy dando ese permiso de ser yo. Entonces, esa es de la manera que yo he vivido estos rasgos que son para mí los más marcados en mí. Este miedo a que me rechacen, a que no me acepten, a que no me vean por toda mi vida. Y que al final de cuentas, pues, son creencias limitantes, ¿no? Que se desarrollan en ti debido a esta experiencia que tuviste. Se quedó marcado como un aprendizaje, esta creencia arraigada en nuestra mente. Y como tú lo decías, te has dado el permiso de, ¿cómo se consigue, Berito, darte ese permiso a ti misma? ¿Cómo llegas al momento o al punto de decir, me doy permiso de cuestionar lo que mi mamá me dijo? Me doy permiso de recuperar o rescatar todas esas cositas que me gustaban de mi hermana y poder aplicarlas o hacerlas en mi vida. ¿Cómo llegas a ese momento y cómo te das ese permiso? Mira, todo empezó con unos zapatos llenos de brillantes. Ahí empezó, porque mi mamá siempre, o sea, a Vero le daban los colores opacos, los colores tristes, y mi hermana era quien recibía los colores chillantes. Yo recuerdo que cuando éramos pequeñas, mi mamá como nos compró unas bicicletas y las bicicletas traían aquellos hilitos que colgaban de las mancuernas, y el mío era un simple rosita pálido y el de mi hermana era que con el sol tornasol brillaba. Y yo decía, pero ¿por qué a ella? Y decía mi mamá, pues es que a Mónica se quiere colgar hasta el molcajete, o sea, le gustan los colores y tú siempre escoges los colores, pues ahora sí que pálidos. Y yo decía, pero es que sí me gustan. Y eso fue toda la historia de mi vida, de yo siempre escoger lo que no fuera tan llamativo. Yo tenía miedo pintarme los labios rojos, escoger colores rojos como el que traigo ahorita puesto. Era como que siempre me voy con todos esos colores grises, oscuros, neutros, pálidos. Y llegan unos tenis que cuando yo vi esos tenis, los vi en el internet, mis ojitos, o sea, esa niña interior, esa Verito se emocionó tanto. Y luego llega esta pregunta de que si a ti ni te gustan los brillos, o sea, porque yo me miraba siempre con aretes pequeños, mi esposo me ha regalado collares así como con muchos brillantes y yo, ay, no, es que no, pero había siempre ese fuego interior dentro de mí que me decía, es que si te gusta. Y yo decía, no, 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 es que no, eso le gusta a mi hermana. Entonces, cuando llegan estos tenis, esta Verito, entonces yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué siento que no me gustan? ¿Por qué siempre he estado pensando que esto no es para mí? Me voy a dar permiso de de comprar esos tenis, de ponérmelos. Y fue de ahí donde yo empecé a darme este permiso de decir,
de empezar a cuestionarme y decir, ¿realmente es cierto eso que te estás diciendo? ¿Es cierto que no te gustan estas cosas? ¿Es cierto que tú no te gusta la fiesta y que no te gusta ser amiguera? Porque yo, o sea, en la fecha, o sea, yo no tengo ninguna amiga aquí donde yo vivo, o sea, mis compañeras de trabajo, pero yo siempre muy reservada. ¿Por qué? Porque a mí siempre, desde niña, como te decía ahorita, mi mamá me decía, es que a mí me gusta cómo es Vero. Vero no llega con el montón de niñas a la casa. Entonces yo siempre me limité a que si tenía una amiga solamente y era todo. Y mi hermana cargaba con todas las niñas de la colonia. Entonces, pero algo de mí quería esa camaradería que había. Entonces es como que me empiezo a dar permiso, decir, a cuestionarme todo esto y decir, ¿realmente es cierto que eso no te gusta? ¿Realmente no eres mitotera? ¿Realmente no eres amiguera? ¿Realmente no te gustan los brillos? ¿Realmente quieres pasar desapercibida? Y empezar a ver esto con no ojos de me van a juzgar, de ojos de no me van a aceptar, es simplemente me voy a dar permiso. No pasa nada. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que yo descubra que realmente los tenis con brillos no me gusten. Que yo descubra que realmente no me gusta tener amigas, que no me guste ser el centro de atención, que eso es lo peor que puede pasar. Pero mira, Mari, si tú te das cuenta, siempre nos hacemos estos cuentos y en el cuento es la historia catastrófica. Nunca es la historia donde va a ser para nuestro beneficio. Siempre nos contamos el cuento y ayer me decía una chica, es que es cierto, tienes tanta razón, porque yo ya me hice este cuento, tú me abres los ojos y me doy cuenta que en realidad lo que yo pensé que iba a pasar no pasó, pasó todo lo contrario. Entonces es esta parte de darnos permisos sin juicio, porque nosotras, con nosotras mismas, somos unos seres que nos juzgamos, pero bien cañón. O sea, somos nuestro peor juez. Entonces es simplemente date permiso, haz cochinero, haz cochinero, o sea, realmente haz cochinero. Y si te equivocaste y si no tomaste la decisión equivocada, no te juzgues, es simplemente dale. Pues sí, somos humanos al fin de cuentas, ¿no? Y es que en realidad cuando nacemos, cuando nosotros recién llegamos a este mundo, venimos con un espíritu tan transparente, tan vulnerable, que sabemos que somos merecedores de toda la atención, de todo el amor, que venimos siendo personas completas, personas perfectas, personas hermosas, y a través de nuestra vida se van formando todos estos pensamientos negativos que me ha llamado mucho la atención eh, cuando he escuchado decir, por ejemplo, en algunas charlas o en algunos libros, que tenemos tendencia a que el 90% de nuestros pensamientos sean negativos. Y yo digo, wow, que tenemos una enorme cantidad, no tengo el dato ahorita, pero tenemos una enorme cantidad de pensamientos al día. 60,000, 60,000 pensamientos al día. Imagínate, y el 90% son negativos, entonces, ¿cómo no vamos a ser personas llenas de bloqueos, llenas de miedo, llenas de cuentos, de mentiras y de pensar que vamos a ser rechazados y en realidad a veces la gente ni siquiera nos está prestando tanta atención? En realidad a veces tenemos que hacer algo muy impactante para poder captar esa atención de las personas, porque estamos actualmente, por ejemplo, con las redes sociales, tan bombardeados de cosas, de contenido, todo el mundo está compartiendo, todo el mundo tiene un espacio para expresar una opinión, que hoy en día es mucho más difícil llamar y captar la atención de la gente en realidad, porque cada quien está en su mundo. Sí. Entonces, pues esta herida de rechazo quizás socialmente se está haciendo cada vez más pequeña, hay una brecha más cerrada, porque estamos siendo un poco más conscientes y más incluyentes. Entonces, es importante que nosotros individualmente y para nosotros también nos podamos otorgar ese permiso del que tú nos hablabas, ¿no? Sumamente importante para poder ser auténticos también y poder sentirnos libres
en lo que hacemos y ayudar a otros, tenderles la mano de manera humana, porque somos al final de cuentas seres humanos. Y cuéntanos, Berito, a ti, ¿cómo te ha ayudado trabajar esta parte desde que eres life coach? ¿Cuáles son tus herramientas favoritas para trabajar tus bloqueos emocionales, para trabajar cuando te topas con algo que piensas o en determinado momento crees que no puedes hacer? ¿Cómo lo has trabajado? ¿Te gusta la escritura? ¿Te gusta la meditación? ¿Cuáles son tus herramientas favoritas? Mi herramienta, perdón, mi herramienta favorita es aceptación, aceptación, trabajar mucho en la aceptación, porque vuelvo a lo mismo, nos estamos juzgando constantemente. Entonces, si yo quiero que las demás personas me acepten y cuando en realidad llegas a términos con esta parte de me vale si me aceptan o no, soy yo. O sea, ya no necesitas como que esta validación del exterior. Ya me estoy validando yo, ya no me importa. Entonces, para mí fue muy importante trabajar la herramienta de la aceptación. ¿Y cómo la trabajé? Haciendo muchos ejercicios, dándome permiso de hacer pequeñas cosas, como en la certificación. Yo estoy en el segundo año, que es Quantum, y por ahí tenemos un reto, que es compartir tu mensaje, tu historia, compartir contenido en las redes sociales. Y ahí fue como que, ay, ay, o sea, que esto me da mucha contracción, o sea, que cómo me voy a mostrar. Y fue donde yo dije, esta es una herramienta que se me está presentando ahorita de jugar con la aceptación, de cómo voy a trabajar yo esta parte para yo empezar a dejar de rechazarme yo, porque quien yo me rechazaba era yo. O sea, yo te cuento que cuando yo grabé mi video, o sea, yo no me gustaba escucharme para la certificación, no me gustaba. Yo me miraba las colaboraciones y era como que yo nada más quería ver a mi invitada y yo no quería verme, porque ya me decía, ay, abriste mucho los ojos, lo subiste mucho para arriba, o sea, abres mucho la boca, te equivocas. O sea, me estaba juzgando constantemente. Entonces yo me dolía el estómago de tener que verme. Entonces es cuando usar la herramienta esta de decir, me doy permiso hacer cosas pequeñas, y esta fue algo que me llegó como anillo al dedo, a pesar de que en su momento se sentía como que esto no me va a gustar. Me ayudó mucho porque esto me llevó a dejar de yo juzgarme primero y empezar a ver que este cuento me lo estaba haciendo yo sola, de que para todos de que hay muchas personas que están esperando escuchar, o sea, de escuchar tu historia, escuchar esta parte de ti, de conectar con las personas. Y es como que este fue para mí un ejercicio muy, muy, muy bonito de decir, voy a dar pequeños pasitos. Sabes que me viene a la mente un análisis, un pequeño análisis de lo que estás diciendo, que es la herramienta de la aceptación. Y es como llegar a ese punto en el que ya estás tan hostigado, tan cansado, tan aburrido de lo mismo que sucede en tu vida y de estar preocupado por si eres o no eres aceptado, que es ese momento donde simplemente lanzas un chingue su madre. Lo Sí, voy a hacer y me vale. Y muchas veces necesitamos eso, un chingue su madre y que se joda al que no le gusta, que se joda al que no le guste. El que no esté de acuerdo es libre para no estar de acuerdo. Y te decía, opiniones podemos tener un sinfín, tanta cantidad como personas sabemos en el mundo para que hayan opiniones. Y hay personas que se alinean a tu mensaje y hay personas que definitivamente lo van a rechazar. Y no tenemos que gustarle a todo el mundo, porque a nosotros tampoco nos gusta todo el mundo. Y eso es perfectamente normal, está perfectamente bien ser rechazado por ciertas personas. Está bien que no te acepten, que no te amen todo el tiempo. Está bien no gustarle a todo el mundo. ¿Qué sí, dices tú? sí, porque el otro día me salió por ahí una hater y me dice, porque me dijo, no veo el sentido de tu contenido.
Y le digo yo, ¿y qué estás haciendo aquí, mamacita? Huélele. O sea, si no es para ti, o sea, yo en las redes sociales, yo empiezo ahí a darle scroll, ay, algo no me gusta, no me resuena, no me detengo y me pongo a ver, pues si no me gustó, simplemente lo paso, o sea, no me voy a quedar, entonces yo estoy rechazando a personas, entonces, ¿por qué yo esperaría que todo el mundo me ame y me acepte? Sí, claro, y es que en las redes sociales es un ejemplo muy claro, ¿no? Porque tú empiezas a seguir a la persona con la que conectas y a la persona con la que no conectas simplemente la rechazas. Es como rechazarla y dejarla ir, soltarla, que sea libre, que conecte con otras personas que sí están alineadas a lo que está haciendo, ¿no? Entonces, esto es parte de sanar esta herida del rechazo, el permitirte ser libre, permitirte ser auténtico, permitirte soltar todas las expectativas de caerle bien o de gustarle a todo el mundo. Y sabes, Mari, esta es una de las heridas más difíciles de sanar. Es más difícil de sanar, ¿por qué? Porque estamos enfrentando el rechazo constantemente, constantemente. Entonces, para sanarla tenemos que dedicarle mucho tiempo. No es como que ya te escuchaste hoy este podcast y ya dices, listo, para mañana me aviento lo que Vero dijo, la aceptación y trabajo en esto. Y no, es un trabajo constante de diario, de trabajar en esta parte de, porque constantemente estamos enfrentando el rechazo en el trabajo, en nuestra familia, con nuestra pareja, en las redes sociales, hasta con nosotros mismos. O sea, nosotras mismas nos vemos al espejo y decimos, ay, ya me salieron más canas, ay, guácala, no me gusta. O sea, yo misma me estoy rechazando. Entonces, es un trabajo constante que tenemos que hacer. No es como que lo puedes sanar de la noche a la mañana, es porque se te van a seguir presentando situaciones que te van a volver a poner de frente con esta herida y decir, ay, hijo, yo pensé que esto ya lo había sanado, pero me doy cuenta que todavía me hace mucho ruido y eso está bien. ¿Qué piensas tú Excelente. de eso? Sabes que estaba, porque yo también tengo una herida de rechazo muy profunda y la he descubierto, y estaba analizando hace unas semanas, un par de semanas, cómo se puede hacer para poder trabajar esta herida del rechazo. Y es como todo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú te atreves, por ejemplo, a intentar algo nuevo, supongamos una persona que llega a un gimnasio. Te voy a poner el ejemplo porque es lo que tengo más fresco ahorita. Supongamos que tú empiezas a ir al gimnasio. El primer día llegas todo tímido, no sabes qué ejercicios hacer, sientes que las personas te están viendo, nervioso, ¿será que voy a poder? ¿Será que voy a aguantar? Tengo un montón de expectativas, ¿no? Conforme empiezas a ir y a practicar y a atreverte, empiezas a hacer, a investigar cómo se hacen los ejercicios, a recibir instrucciones, la misma gente que está ahí se vuelven tus amigos, ni se fijan cómo estás haciéndolo. Entonces, conforme vas practicando, te vuelves más experto. Lo mismo pasa con esta herida del rechazo. Hay un ejercicio muy bonito que yo estoy haciéndolo, de hecho, estoy atreviéndome a pedir cosas en las que espero o pienso que voy a ser rechazada y evalúo cómo se sintió eso, cómo me sentí siendo rechazada en esto que pedí. Me sentí mal, me sentí triste, me sentí decepcionada, pero sin embargo yo lo pedí sabiendo que era muy posible que iba a ser rechazada. Después de que me sentí triste, enojada, decepcionada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se derrumbó mi vida? No, tengo que seguir adelante, tengo que aceptarlo, como decías tú. Acepto, está bien que me hayan dicho que no, y entonces vuelvo a intentar otro reto en el que probablemente me digan que no, y me voy volviendo cada vez más experto en recibir un rechazo, en aceptarlo, trascenderlo y volverme a atrever. Porque solo así se logra superar
todas estas heridas, ¿no? Exponiéndote a lo que te da miedo, a lo que te genera resistencia. Cada vez te vas volviendo más experto, más profesional, más pilas, como decimos nosotros, y más auténtico, más libre, más feliz para poder hacer todas esas cosas que tanto anhela tu corazón. Sí, porque yo me digo, o sea, ¿qué es lo peor que te pueden decir? Que no. ¿Y qué va a pasar si te dicen que no? Pues nada. Detrás de ese no va a haber alguien que te va a dar un sí. Entonces, no pasa nada. O sea, tu vida sigue, pero estas personas que tenemos esta herida somos muy dadas al drama. Somos muy dadas al drama, o sea, al drama de que, ay, ya, o sea, me Me rechazaron. dijeron que no. No, me dijeron que no, ¿cómo se atrevió? Y sabes, una parte de la que volviendo un poquito atrás a lo que hablábamos a un principio, estas personas somos muy dadas a tener pensamientos porque nos deprimimos, o sea, somos personas que tendemos a ser depresivas y o sea, a través de la depresión llegan pensamientos suicidas, o sea, nos vamos porque pensamos que no merecemos ni siquiera el existir. Y eso yo lo viví varias veces, o sea, que de mis pensamientos se iban y varias veces yo intenté contra mi vida. ¿Por qué? Porque yo decía, no voy a soportar que me rechacen, no voy a soportar que no lo soporto, no puedo con esto, no puedo ver que me vean con ojos distintos. Entonces, como somos tan dados a este tipo de drama de que decimos, o sea, no merezco vivir, o sea, esto es lo peor que me ha pasado, que me dijera Vero que no al podcast y no quisiera hacer o sea, ya me fui al drama y digo que, o sea, que qué le pasa a esta mujer, porque, o sea, todo este tipo nos hacemos estos cuentos, entonces es algo muy importante que quiero que no se me pase porque sé que hay muchas personas que desgraciadamente han terminado con su vida debido a probablemente que no sabían que estaban lidiando con esta herida. Al ser rechazadas y ya simplemente pensaron que la vida siempre era un no y nunca se enfocaron en pensar que podría haber sí. Entonces, quiero hacer conciencia de esta parte de ya sin risas y bromas ni nada de esto, es decir, hagamos conciencia de esto. Si tú eres una persona que se va mucho a este tipo de pensamientos, de decir, no merezco vivir porque siempre todo el mundo me dice que no, nada me sale de la manera que yo quiero y te vas a estos pensamientos de ya no quiero vivir, haz conciencia de eso, acércate a una persona que te pueda ayudar, que te pueda acompañar con esto, porque yo estuve ahí un par de veces, yo intenté contra mi vida, he hablado mucho de una, pero hay otra de la que yo no he hablado tanto y anoche mientras repasaba mis notas llegó a mi mente esta parte de decir, ya recordé por qué yo me fui a ese extremo, estaba pasando un momento de mi vida donde me sentí rechazada y yo dije, ¿para qué quiero vivir? Entonces, hagamos conciencia de esa parte y acerquémonos a un profesional a buscar ayuda porque probablemente tiene que ver con esta herida. Sí, Berito, te quiero preguntar con respecto a eso que nos estás contando. ¿En algún momento de tu vida has tenido que hacer o has hecho un ejercicio de perdón con tu mamá, con tu papá, con tu hermana, con alguien de tu familia o contigo misma para poder sanar y liberarte un poco de esta herida de rechazo? Sí, principalmente conmigo. Principalmente conmigo. Lo hice con mi mamá y te digo, yo sé que mi mamá me ama mucho, pero hubo momentos en mi vida que yo estaba pasando muy, muy oscuros y que yo anhelaba que mi mamá simplemente me abrazara, que me abrazara. Era todo lo que yo quería. O sea, yo sentía de que ese rechazo, aunque no me lo estaba diciendo, pero yo sentía que si ella me abrazaba, todo podía ser distinto. Y conmigo misma, porque yo me rechacé, o sea, como yo digo, o sea, como toda esta historia, toda esta parte de mi vida fue porque yo no aceptaba quién yo era. Yo pensé que me tenía que conformar con lo que yo estaba viviendo y que no era capaz de salir de ahí. Entonces sí, he hecho un par de veces este ejercicio del perdón radical, de perdonar, de estas cosas que han sucedido en mi vida y de perdonarme yo a mí, por yo misma rechazarme, por yo misma pensar que mi vida no valía tanto como para atentar contra ella.
porque fue algo muy fuerte que yo pasé y decir qué me llevó allá, pues ¿por qué? Yo me estaba rechazando, o sea, había personas en el exterior que me estaban rechazando, pero la principal persona que se estaba rechazando era yo misma al yo decir, no merezco vivir, necesito ya no existir. Entonces sí, tuve que hacer este ejercicio para yo perdonarme. Y justamente esa es creo que es lo peor que nos puede pasar, llegar a autorrechazarnos a nosotros mismos y que cuando recibimos una herida de alguien más externamente en la infancia, o sea, si una persona nos rechaza, nosotros no lo rechazamos a él, nosotros nos rechazamos a nosotros mismos. Si una persona nos traiciona, no lo vamos a traicionar, somos unos niños en esa etapa, ¿no? Nos empezamos a traicionar a nosotros mismos y eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, esta herramienta del perdón es como quitarte un costal de papas de la espalda y liberarte. Se siente súper, súper rico, sanador y me parece muy, muy interesante. Y sabes, Mari, algo que yo he hecho y que así como hablábamos ahorita de los 60,000 pensamientos que tenemos en el día, yo le digo mucho a mis clientes, necesitas volverte el guardián de tus pensamientos. Literalmente cacharte tus pensamientos. ¿Por qué? Porque nos estamos diciendo cosas donde nosotras mismas, justo como decías, nos autorrechazamos nosotras mismas en nuestros pensamientos y a veces literalmente lo decimos, lo gritamos al En mundo. voz alta, En sí. voz alta. Es que ¿quién me va a querer? Mírame cómo estoy. O sea, ¿quién me va a aceptar de esa manera? Si siempre he sido bien burra, ¿cómo me van a dar ese trabajo? Si siempre, o sea, y constantemente, eso nadie lo está haciendo. Nosotras solitas nos estamos diciendo todas esas cosas. Entonces yo siempre le digo a mis clientes, necesitas, y se lo comparto a tu audiencia, de verdad, cacha tus pensamientos. Y si dices algo que ya se te salió, ya dijiste, es que ¿quién me va a querer así de gorda como estoy? O ya estoy muy vieja, nadie me va a querer de esta manera. O sea, si siempre he sido una burra, ese trabajo no es para mí. No puedo soñar con un trabajo distinto porque siempre he trabajado en X. O sea, cáchate. Soy una tonta, no puedo, es imposible para mí. Exacto. No sé cómo hacerlo, Sí. no encuentro soluciones. Sí, porque ayer me decía una seguidora, me decía, es que yo no soy buena porque yo le decía, mira, mándame en el sobre que está debajo de mi foto, en mi perfil, es que yo no sé eso, yo no sé cómo hacer eso. Y yo siempre he sido bien burra para eso. Entonces yo le dije, sí, o sea, entonces le digo yo, hermosa, si tú quieres que yo te ayude, vas a tener que cachar lo que te Aprender. estás diciendo, cambiar lo que te estás diciendo, lee palabra por palabra lo que yo te estoy diciendo y vas a lograr. Haz esto, y ya al final me dice, ay, no era tan difícil. Exacto, no era tan difícil. Entonces, cáchate lo que te estás diciendo. Esa es una herramienta que literalmente yo la traigo constantemente. O sea, yo les digo, yo soy la guardiana de mis pensamientos y me la imagino ahí como que esa mujer ahí parada, ahí decía, cachando, dentro de mi mente cachando, porque cuando acuerdo, chum, ya lo aventé y digo, espérate, es que eso no era lo que yo quería decir. ¿Por qué? Porque en eso que dije, yo ya me minimicé y ya me rechacé y ya, ¿qué es lo que estás haciendo? Sale Sí, a flote el subconsciente, ¿no? dale a esa niña y lo peor es que estoy hiriendo a mi niña interior, a mi verito que apenas está sintiéndose valiente y tú vas y le das su trastazo. Entonces, Sí, muy importante todo lo que nos dices. Cuéntanos, Berito, cuáles son tus proyectos que estás en este momento creando o que tienes planeado a futuro, tus redes sociales, compártenos para poder encontrarte más fácilmente. Tal vez alguien acá te escuchó, se identificó contigo, quisiera conectar más contigo, encontrarte en tu TikTok, conocer tu historia y todo lo que estás haciendo. bueno, mira, te quiero contar un poquito rápidamente. Mis especialidades son infidelidad, corazón roto, relaciones narcisistas, codependientes, cómo salir de ellas, cómo tener una relación consciente, no solamente con tu pareja, sino contigo misma.
depresión, intentos de suicidio. Estas son mis especialidades. Si tú me vas a encontrar, obvio, en la página de Sherpa Certification, me vas a encontrar en Instagram y en TikTok en Instagram me encuentras como veronica.aranday y en TikTok me encuentras como Verónica Aranday. Y pues mis proyectos ahorita, estoy creando un programa para acompañar a estas mujeres que primero se tienen que enamorar de sí mismas para poder así enamorarse de alguien más. Yo trato mucho en mis redes sociales esta parte de la infidelidad y del abuso narcisista, y de los corazones rotos, y cuando pasamos por todas estas cosas, nuestro amor propio queda por los suelos. Entonces, eso estoy trabajando en ese programa para acompañarte a que tú te vuelvas a amar, a aceptar, a reinventar, y de esa manera es como tú puedes manifestar la relación que tú realmente te mereces. Entonces, eso es el proyecto que tengo ahorita ahí, trabajando en él, y pues comparto mucho contenido en TikTok. Más que nada, yo les digo, TikTok me quiere más que Instagram. Entonces, pero sí, ahí de vez en cuando también sí, casi mis historias creo que son más basadas en las historias, pero eso es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy teniendo mis sesiones de coaching 1-a-1. Y es algo que yo amo, que yo disfruto, que no se siente como un trabajo, el ver la transformación de las personas, que cuando, de lo que hablaba hace rato, la importancia de tener un acompañamiento para sanar todas estas cosas, para sanar, porque a veces nosotras mismas no nos las cachamos. O sea, te digo, yo sinceramente con esta herida, yo decía como que no, yo me identificaba más con la herida de abandono, y cuando yo empecé a buscar un poquito más y empecé a recibir esa ayuda, y todo empezó a hacer un clic de todo lo que había pasado en mi infancia, y todo tuvo sentido, y fue gracias a que yo estaba siendo acompañada por una coach. Entonces te digo, eso es lo que está pasando en este momento en mi vida. Y estás haciendo un trabajo espectacular. A mí me encanta seguirte los pasos y darme cuenta todo el éxito que estás teniendo, mostrarnos que es posible para nosotros también salir adelante. Y gracias por compartir tu mensaje, por compartir tu vulnerabilidad, tu historia, tu manera de ver las cosas, todo lo que has aprendido, cómo sanar, cómo trascender y cómo ser cada día más libres, más auténticos y más felices, porque pues eso es lo que queremos y anhelamos, ¿no? Felicidades por la creación de tu programa que está ahí en proceso. Igual vamos a dejar los links aquí en el pie de notas del episodio del día de hoy. Muchísimas gracias de todo corazón, perdón, por haber aceptado esta invitación. Me siento muy feliz por haberte tenido acá, muy honrada. Yo sé que la audiencia también aprovechó cada palabrita que dijiste y que nos compartiste acá. Espero tenerte nuevamente en una siguiente ocasión, en una siguiente oportunidad. Te mando un abrazo, un besito y muchas, muchas bendiciones. No sé si quieres decir algo para finalizar. Sí, Mari, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me encantó tener esta charla contigo. Espero que les sea de gran bendición para tu audiencia. Y yo te quiero decir a ti que me estás escuchando que el primer paso para sanar esta herida de rechazo es que empieces a autoaceptarte a ti misma. Pasos de valientes, pequeñitos pasos de valientes. O sea, este podcast lo dice, es un pasito pequeño que te va a llevar a justo lo que decía Mari, a ser esa mujer, ese hombre feliz que en realidad es para lo que estamos acá, para ser felices. Entonces entre más pronto te des cuenta de lo que estás viviendo y lo que quieres transformar, más rápido lo vas a lograr. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada, muy feliz, y pues un abrazote. Besito para todos. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Ya para finalizar, te cuento que tengo un regalo súper especial para ti. Te voy a dejar la liga en las notas de este episodio para que vayas, te apuntes y recibas inmediatamente mi masterclass sobre cómo funcionan nuestras emociones.
te va a ayudar mucho a descifrar los mensajes que trae cada emoción que experimentamos en diferentes circunstancias. En esta clase te comparto 3 herramientas que puedes utilizar para transformar una emoción de forma segura. Si hay algún tema que te gustaría que hable por acá, cualquier duda o pregunta que tengas, por favor, escríbeme directo por Instagram. Me encanta tener conversaciones individuales y estar en contacto contigo. Por eso siempre respondo yo personalmente. Búscame como @mariela.enriquez y estemos en contacto. Si deseas agendar una sesión de coaching conmigo, acá te dejo también la liga para que veas mi calendario y mi disponibilidad. Mil gracias por escucharme y si este contenido te parece de valor, tómale un screenshot a la portada de este episodio, compártelo en Instagram y taguéame o etiquétame. Me va a hacer muy feliz repostearlo. Me encantaría que lo compartas también con amigos y familia o con una persona que lo necesite escuchar. No olvides dejarme una reseña en Apple Podcast y en Spotify, porque eso ayuda a que más personas encuentren este podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda que si vas a tomar acción, que sea con pasos de valiente. ¡Chao!